muy bien, Albino. Vamos a hablar ahora con alguien que ha tenido elecciones recientes y han ganado. Exactamente, exactamente. Algunos por ahí se preguntarán, hay que decir la verdad, no fue algo muy masivo, de hecho ni siquiera los afiliados muchos votaron, pero hubo elecciones en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y los recomendamientos propios de una fuerza política que ahora participa de otro armado electoral, con muchas otras fuerzas. Con otra expectativa. Y en la que imagino, hacia el interior del radicalismo en este caso, deben querer discutir con mayor nivel de fortaleza, por lo menos institucional, los representantes del partido en el armado nacional, digamos, el FAUNEN. Bueno, nos visita Miguel Base, diputado nacional, hombre del radicalismo. Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Bueno, una reflexión antes, a partir de lo que dijo él, digamos, de la interna del radicalismo, así como el imaginario social dice, a los radicales les encanta hacer las internas. Sí, tremendo. Dicen que una elección general es un inconveniente entre dos internas del radicalismo. Un episodio. Sí, no, pero sí, bueno, el partido es un partido que tiene esta mecánica, digamos, este funcionamiento. Ojo que es saludable, digo, también hay que aclararlo, digamos. Es saludable que haya elecciones internas en los partidos, además, por supuesto, en las primarias, las PASO, que en muchos casos, digamos, terminaron siendo un papel porque muchos candidatos te terminan eligiendo la dedo, digo. Pero es saludable la práctica de la interna en general. Es bueno, sí, es bueno. En términos generales es bueno, al partido le ha dado resultado. Sobre todo porque se resuelven así cuestiones internas que de otra manera sería muy difícil resolver. A veces participan más, a veces menos. Eso también depende de la expectativa política instalada en ese momento. La verdad es que nosotros imaginábamos que esta elección interna en la provincia se podía evitar. Y como estábamos trabajando para evitar la elección interna en la provincia, logramos listas de acuerdo. En muchos distritos. Claro, en 110 distritos de la provincia de Buenos Aires. Que le allanaron, digamos, el triunfo, digamos. Pero lo que hizo eso es que participe mucho menos gente. Claro, a propósito de lo que yo decía de que había habido poca participación de los afiliados. Por ahí era porque no tenían ahí en la pelea en el pago chico, y eso los desalentaba un poco. Hablemos un poco de las cuestiones que tienen que ver con la agenda parlamentaria en el Congreso de la Nación. Sí, cómo no. Presupuesto, acaba de presentar el proyecto del gobierno. ¿Cuáles son las objeciones que ustedes les hacen, pero las objeciones serias, digamos, al proyecto que ha elaborado el Ejecutivo? Más allá de las chicanas políticas que a veces hubo. No, lo principal que nosotros objetamos son los números de la macroeconomía, digamos, los objetivos que se establece el presupuesto que nos parecen inalcanzables, y nos parece que esto es un inconveniente serio porque tiene que ver con la economía real de los argentinos, digamos. En la medida en que no existan parámetros creíbles, es difícil, por ejemplo, lograr inversión, pero ya no estoy hablando solamente de la inversión externa, estoy hablando también de la actitud de quien en la Argentina tiene una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, y tiene que tomar la decisión si invierte o no invierte en función de parámetros de crecimiento, en función de la inflación, que son todas cuestiones que uno evalúa al momento de hacer una inversión que cualquier... Pero nadie mira el presupuesto antes de tomar una decisión de esa, ¿o sí? No, el presupuesto no, pero sí los parámetros con los que el gobierno entiende que va a evolucionar la economía. Digamos, si el gobierno, digamos, para lograr mayores niveles de inversión, lo que hay que lograr es credibilidad, previsibilidad en la economía, digamos. La economía tiene que tener una situación confiable. Para que esto sea así, el gobierno tiene que asumir la realidad y expresarla adecuadamente. En el presupuesto del 2015 se plantea una inflación para el año 2015 del 15,6%. Nadie cree seriamente que la inflación va a poder ser del 15,6%. Bueno, pero también era que para este ejercicio creo que era del 9,9% y mucho menos lo creían, digamos. Claro. ¿Y eso en qué modificó la economía en la Argentina? Y modificó. Hay una retracción importante en la actividad económica en la Argentina. Y la verdad es que me parece a mí que esta retracción está también vinculada a la falta de disposición a la inversión. Hoy en la Argentina la gran mayoría de los actores económicos están tratando de resguardarse, digamos, están tratando de ser prudentes para no tener problemas. Y me parece que esto, en términos generales, hace que disminuya la actividad económica. Por eso digo que... A ver, yo se lo pregunto, diputado, en el sentido de que me da la sensación de que la economía se mueve
más allá de lo que estipula el presupuesto, digamos, sí, ¿no? El inversionista dice, yo voy a tener una inflación estipulada de tanto por ciento que yo creo que ni siquiera sabe. Si vos le preguntás a cualquier empresario o inversor en la República Argentina, che, ¿cuál es la inflación que prevé el presupuesto nacional? Ni siquiera la sabe. No, claro, pero lo que pasa es que lo que sí se considera habitualmente es el nivel de responsabilidad con el que está actuando el Ministerio de Economía. Eso es un tema que se mira, digamos. Yo no digo, incluso la verdad es que lo que se instala es una sensación. Se instala una sensación de que la gente confía en el desarrollo de la economía o no. Y la verdad es que acá tenemos un problema importante. Por ejemplo, en este tema en particular. Hoy no está confiando, básicamente no hay confianza, dice usted. No, no hay confianza, pero además, con razón, porque nosotros tenemos, a ver, si tenemos el nivel de inflación que tenemos en la Argentina, pasar de casi el 40, que es el índice real que tenemos hoy, al 15,6%, generaría un nivel de recesión mucho más grave que el que tenemos hoy. Es imposible reducir la inflación del 40 al 15 sin estancar definitivamente la economía. Así es que nos parece a nosotros que este es un problema que el gobierno debería haber evaluado distinto. Porque además no ha sido, digamos, la estrategia de este gobierno enfriar la economía para reducirla, al contrario. Se fue el ministro en su momento, ¿qué quiso decir? Discutiendo en esos términos con el expresidente Kirchner. ¿Lo puedo pasar a la provincia de Buenos Aires? Sí, porque, no sé si eso iba a ser. No, eso íbamos a ir. Bueno, vayamos a la provincia de Buenos Aires, porque usted lo ha dicho, no sé si lo mantiene todavía, que aspiraciones eventualmente para ser candidato dentro del armado suyo en la provincia de Buenos Aires, las tiene todavía, digo, para ser candidato a gobernador. Sí. ¿Y cómo se hace, digamos, qué se le ofrece al electorado bonaerense en función de lo que Scioli hoy le da, como una propuesta superadora, digamos? Bueno, la verdad es que no es muy difícil ofrecer más que lo que ofrece o lo que da el actual gobierno. Yo creo que el actual gobierno ha coronado una gestión de 27 años del justicialismo en el poder en la provincia de Buenos Aires, que es muy mala, que no ha resuelto los problemas de los bonaerenses. La verdad es que hoy tenemos una seguridad muy por debajo del nivel que necesitamos. La calidad de la educación es muy mala en la provincia, la atención de la salud, a pesar de que, por ejemplo, tenemos excelentes médicos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, no tenemos buena gestión de salud, y eso por falta de capacidad de gestión del gobierno provincial, y tenemos una destrucción de la infraestructura provincial. Por ejemplo, los caminos de la provincia, las rutas provinciales están absolutamente destruidas. Esto genera problemas graves para, por ejemplo, trasladar nuestra producción, además de los problemas de inseguridad que generan para cualquiera que quiera utilizar una ruta provincial. Tenemos falta de, por ejemplo, tenemos falta de energía en la provincia de Buenos Aires. Los distritos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, o del oeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo desde la ciudad de 9 de Julio hacia el sur, por ejemplo, están con una carencia de energía tan importante que si decidieran construir parques industriales en los que se asentaran algunas industrias, no tendrían energía eléctrica suficiente como para atenderlas. La verdad es que tenemos una situación bastante compleja en la provincia de Buenos Aires, tenemos situaciones vinculadas con el medio ambiente, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que no se resuelven, falta de vivienda. La verdad es que tenemos una carencia. Y más allá de este diagnóstico, ustedes están trabajando, por ejemplo, pongamos uno de los temas que fue ahora noticia esta semana, el tema educativo, supongamos. Ahí el Frente Renovador presentó un equipo técnico, sus equipos especializados. El radicalismo, Faunen, también está trabajando. ¿Cómo sería alguna orientación como para empezar por algún lado, de acuerdo, y revertir toda esta situación que usted plantea como diagnóstico? Sí, nosotros estamos trabajando. A ver, nosotros tenemos un primer desafío político que es exhibirle a la sociedad de la provincia de Buenos Aires que hay otra alternativa. Digamos, de alguna manera aquí está instalado que, bueno, que el justicialismo no hace bien las cosas en el gobierno, pero la gente lo siguen votando. Claro, pero la gente se pregunta, ¿pero a quién vamos a votar? ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Ahí hubo una falencia de ustedes, digamos, que no supieron venderse como alternativa. Efectivamente, nosotros no transmitimos un mensaje adecuado a la sociedad, no supimos mostrarle a la sociedad que podemos ser una alternativa distinta, y eso tiene que ver con errores de manejo que nosotros no podemos negar.
a partir de acá tenemos que revertir esa situación y ofrecer esta posibilidad nueva, distinta. Propuestas de gobierno respecto a las distintas áreas, tenemos importantes propuestas de gobierno. Por ejemplo, tenemos propuestas en materia de seguridad, de salud, de educación. ¿Y qué se debe hacer, por ejemplo, en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque uno de los grandes problemas de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, es la falta de hombres. Y en la policía, la verdad, es que uno mide la relación, ¿no? La relación y la relación entre los efectivos reales que prestan servicio por turno y la cantidad de habitantes es, comparada con el resto de las grandes ciudades del mundo, sí, está muy deteriorada, digamos, como para garantizar la prevención del delito, que es lo que debe hacer la policía en la calle. Bueno, esto es lo primero que tenemos que lograr es una policía de prevención que trabaje justamente orientada en esa dirección. Para eso tenemos que tener más policía en la calle, es cierto, pero también tenemos que tener policía mejor preparada para prevenir el delito, mejor formada y mejor equipada. Y tenemos que sacar la policía de las cuestiones administrativas y de las policías, de las comisarías donde están cuidando presos en muchos casos. Estamos de acuerdo. Yo te lo pregunto, Miguel, porque la verdad es que a mí me da la sensación de que Scioli no debe tener ganas de que no haya policías. No. Digo, me parece que no es una decisión política de Scioli, no. Es una imposibilidad real. La provincia de Buenos Aires va a tener serias dificultades el año que viene cuando tenga que pagarle los sueldos de todas estas policías locales que están firmando los intendentes, porque no hay plata. Claro. No hay plata. Hoy por hoy te dicen los funcionarios, la economía va, no tenemos problema de pagar los sueldos. Ahora, la que se viene el año que viene, atajala. Quiero decir, ¿qué materia pública en política de prevención del delito, en la seguridad en este caso, puedes garantizar si la provincia no tiene plata, no tiene recursos para que haya más policías? Algo tan elemental como que haya más policías en la calle. O los medios técnicos, ¿no? Bueno, pero hay algunas cuestiones que están vinculadas con la gestión. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires incorporó muchísimo personal al Estado provincial. Muchísimo personal al Estado provincial. Durante estos últimos años de gestión. Esto ocurrió en casi todo el país, en casi todas las provincias y en la nación también. El Estado ha funcionado casi, en este sentido, como un seguro de desempleo. Claro. Digamos. El Estado ha incorporado... No se priorizaron las áreas donde se necesitaban, en todo caso. Se incorporó gente en áreas burocráticas. En realidad, yo no estoy en contra de que hayan incorporado. A mí me parece muy bien que hayan incorporado gente si eso servía para evitar el desempleo y para darle trabajo a la gente. Pero digo, había que incorporarlas en áreas sensibles, por ejemplo, en seguridad, en salud y en educación. No había que llenar ministerios en áreas administrativas o burocráticas que no hacía falta. La verdad es que esto nos ha pasado en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias argentinas, donde no se hizo, por ejemplo, una planificación adecuada de la incorporación de personal. Esto hubiera servido para mejorar este tema. Y la otra cuestión que tenemos, por ejemplo, las cárceles de la provincia de Buenos Aires están superpobladas. Tenemos un problema grave. La justicia está planteando que tiene que respetarse un cupo máximo de presos por cárcel y que esto está superado. Bueno, hay que construir cárceles y la verdad que no es tan difícil construir cárceles, porque construyendo las cárceles... Seguir construyendo cárceles. Mire que se ha construido muchas. No, pero hay que construir porque todavía nos faltan cárceles y todavía tenemos muchos presos en comisaría. Y la presencia de presos en comisaría lo que hace es retener policías en las comisarías que deberían estar trabajando en la calle en esta tarea de prevención. Pero ya casi no quedan bases de policía en comisaría. No quedan, no quedan porque hay superpoblación carcelaria, pero cuando se quiere resolver la superpoblación carcelaria tenemos presos en la comisaría. Bueno, el otro día, digamos, en una zona de conurbano, una mujer policía fue noticia porque tuvo que llamar al 911 porque estaba sola con 30 detenidos ahí y empezó a escuchar ruidos. Ahora, está mal, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es construir cárceles, es casi como reconocer que fracasamos en cualquier política de prevención del delito, ¿no? Porque una sociedad segura tendría que cerrarlas a las cárceles. Está bien, pero lo que pasa es que eso es un objetivo a mediano y largo plazo, que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, que tenemos presente. Lo mismo que el tema de la seguridad está vinculado con las cuestiones sociales, pero lo que nosotros no podemos plantearnos es que hasta que no resolvamos el problema de las cuestiones sociales que dan origen a situaciones que pueden provocar inseguridad,
bueno, hasta tanto tenemos que resolver el tema de la seguridad, porque es un tema que la gente lo sufre todos los santos días. Y esto de las cárceles, bueno, ojalá el día de mañana no necesitemos ninguna cárcel en la provincia de Buenos Aires. Pero mientras haya delito, necesitamos una justicia que funcione y cárceles que contengan a los delincuentes, ¿no? Miguel Base, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Ahí Muy está, bien, entonces. ya volvemos, en un ratito nada más, en el próximo bloque. Vamos a hablar de la interna del Frente para la Victoria. Dale, listo. Se están peleando randacistas y ciolistas, parece, qué sé yo. Vamos a ver. En el próximo bloque.